Noches, mi nombre es Juan Camilo Carvajal, actualmente soy estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Minuto de Dios. Hoy les voy a hablar unas preguntas temáticas del retorno a la comunidad del autor Alfonso López. La primera pregunta, ¿cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor? En este caso va a ser un pequeño paréntesis o un pequeño intro y voy a hablar que la palabra comunidad, según como lo expresa el autor, puede expresarse en varios campos como comunidad escolar, comunidad religiosa, comunidad nacional, comunidad científica, entre otras. Y en este caso, cada comunidad está destinada a grupos concretos de pobladores, representados como comunidades que habitan en ella. Por lo general se asocia en un territorio pequeño, ya sea barrio o localidad, compartiendo algunas necesidades o algunos intereses o ideales, ¿sí? Dentro de las características o clasificaciones que plantea el autor de las comunidades, encontramos muchas, pero generalmente les voy a hablar dos, que son las dos más principales que recogen mi práctica social, que es la comunidad como resistencia y utopía. Entonces, aquí el autor nos habla de diversos grupos poblacionales que se autorreconocen como comunidades, ¿sí? Basándose en principales afirmaciones y proyecciones de sus valores culturales, sociales o ideales políticos. Y cita o pues nos da como referencia a los pueblos indígenas que levantan la bandera como comunidades que defienden sus tradiciones culturales o como otros grupos como lo es el campesinado. En la segunda clasificación encontramos la comunidad como problema recurrente en el pensamiento social. Aquí vemos cómo la palabra comunidad fue de gran estudio de pensadores filosóficos, teólogos o entre otros, y que primeramente fue asumida como sinónimo de sociedad, siendo objeto de múltiples reflexiones y debates. Entonces es aquí donde el autor cita que el redescubrimiento de la comunidad fue un aporte más característico del siglo XXI. Les voy a hablar de la segunda pregunta temática, que es el autor plantea a las comunidades como alternativas del capitalismo. Antes de dar respuesta a esta pregunta, voy a hacer un pequeño intro de lo que habla el autor sobre el capitalismo. Vemos acá cómo el autor clasifica por separado el capitalismo por los principales rasgos por los que son enmarcados una comunidad, como lo es la solidaridad, la reciprocidad, la cooperación, la ayuda mutua, garantizando la primacia de lo colectivo sobre el individuo. Es ahí donde el actor plantea que no es una forma social adecuada del precapitalismo, sino que representa la confirmación recíproca de la individualidad, de la opción de asignarse fines comunes, dando como referencia el siglo XXI, donde la promesa del progreso, el bienestar, la emancipación humana, anunciada por el proyecto moderno capitalista, no se cumplió. O sea, los frutos no han sido el desarrollo de la prosperidad y la libertad sin límites que prometió, sino como nos lo habla en la obra Goya, los sueños de la razón. Es aquí donde la profundización de la desigualdad, la injusticia, el incremento de la pobreza, el desempleo, la violencia, entre otros, se ve atañada a ese capitalismo mentiroso que vemos que promete, pero en realidad pues no nos da el bienestar de cada individuo. Entonces es aquí como vemos que en nuestra práctica social, que estamos en los diferentes parques de la ciudad de Ibagué, como lo son el Parque La Pola, el Gaitán, el 2 de junio, Lady Di, entre otros, ¿sí? Vemos que son escenarios que se convierten en alternativas del capitalismo, reprimiendo a las diferentes comunidades de pensar, de actuar, a fines de la propia comunidad, sino de ver el beneficio propio de cada individuo y atacar una necesidad propia que hace que los integrantes de la comunidad tengan que asumirse a ella y no pensar libremente, reduciéndole la condición de vida a asumirse a ella, y esta condición económica del individuo hace que le quite la posibilidad de que pueda entrar a una universidad digna, que pueda progresar con un arte o algún deporte, sino que quieren que sea una alternativa de mano obrera para que esa sociedad que enriquece cada vez a los capitalistas con grandes capitales y que en esos momentos manejan la mayoría de las comunidades. Entonces les voy a abordar la tercera pregunta, pero antes pues para darle finalidad a esta segunda pregunta, vemos como en nuestra práctica social los niños se ven atañados a este capitalismo,
ya que pues la educación viene desde sus familiares, desde las escuelas, y pues el sistema que nos maneja en estos momentos es el capitalismo. Es ahí donde el niño comienza a formarse en una alternativa capitalista. La tercera pregunta es cuál es la importancia y el lugar del sujeto a la construcción de las comunidades. La importancia de los sujetos en las comunidades es ser clave de lo colectivo, compartiendo en ellas un sistema de reglas, de opiniones que ayudan a la comunidad a tomar decisiones, a compartir ideas, a pensar en la mejora de la calidad de vida del sujeto y de su comunidad. A su vez, compartir ideales, pensamientos, acciones que integren a todos los integrantes de ella, haciendo una comunidad participativa democráticamente. Muchas gracias.